dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenida Mini y compañía. El Señor le bendiga. Gracias a Dios que aquí está aquí con nosotros. ¿Cómo se llama, Mini? Preséntanosla. Es mi mamá. Ah, es que con cubrebocas no conozco. Bienvenida. Gracias. Muy bien, hermanos. Estamos en el momento de la última cena. Esto se le conoce como la institución de la Santa Cena. El Señor Jesús solo dejó 2 sacramentos. 2 sacramentos y yo diría una comisión o un mandato. Los 2 sacramentos fue el bautizo y fue la institución de la Santa Cena. Nosotros la celebramos por lo mismo, porque el Señor pone o hace de este momento una posición muy importante. Veíamos o leíamos que la Pascua era esta liberación de Egipto en los tiempos de Moisés, y el faraón había desechado las invitaciones de Moisés y las plagas para liberar, hasta la 10ª plaga, que precisamente fue la muerte de los primogénitos. Dios manda matar un cordero por familia, pintar los dinteles de casa, y el ángel pasaría de largo. Repito, la palabra Pascua significa pasar de largo. Eso significa. Y la Pascua era la celebración más gloriosa de Israel. Era la celebración más fuerte por recordar lo que Dios había hecho, la libertad que Dios les había concedido al pueblo de Israel. Y como estaban en una condición, el pueblo de Israel bajo un imperio romano, ellos se decían: esto estoy esperando que otra vez vuelva a pasar. Esa era la intención del judío, era recordar la Pascua, no porque nada más como como nosotros el grito de independencia, sino ellos esperaban que volviera a pasar algo, que Dios volviera a mandar un libertador, que Dios volviera a ponerlos que Dios fuera su Dios y ellos su pueblo, un pueblo libre. Sin embargo, Jesús viene y les habla del nuevo pacto y de que Él es la verdadera Pascua. Es decir, Jesús le da un mayor significado a la Pascua del Antiguo Testamento. La Pascua del Éxodo solamente era una sombra de lo que era Cristo. No es que Cristo haya cumplido la Pascua, sino que la Pascua era una sombra de lo que había de venir y de que sería mayor, y se cumple en Jesús. Es por eso que Cristo precisamente muere el día de la Pascua, el día de la celebración de la Pascua, donde se ofrecía un cordero. Jesús cumple con todas las características para que ellos entendieran, y aún así no lo hicieron, que era el cordero que con su sangre ahora iban a ser liberados. Y bien, Jesús, es por eso que hay muchas posturas, solamente lo menciono.
la Pascua se celebraba el viernes en la tarde. De hecho, si ustedes recordarán, los fariseos era como, ya crucifícalo porque tengo que ir a comer la Pascua. Ya haz lo que tengas que hacer porque tengo que ir a portarme bien y hacer lo que me toca religiosamente de cumplir con la Pascua, ¿no? Entonces, lo más probable es que Jesús haya celebrado la Pascua el jueves, porque el mero día de la Pascua fue cuando Jesús estaba muriendo por nosotros. Entonces, estamos en esta cena. Jesús seguramente estaba, me parece que en Galilea, en los otros evangelios lo menciona, y había un momento muy hostil. Si ustedes recordarán, Jesús confronta a los fariseos, confronta a los líderes, a las autoridades religiosas en Jerusalén. Hay mucha gente en Jerusalén. Jesús limpia el templo. Jesús también maldice a la higuera estéril en esos tiempos. Y hay como este momento muy tenso con Cristo. Y les preguntan, pues si quieres celebramos acá la Pascua, más tranquilitos. Y Jesús dice, no, vayan a la ciudad y vamos a preparar ahí, en el aposento, nuestra Pascua. Estando en la cena, vemos muchas escenas aquí. Unas las marcan Mateo, otras Marcos, pero en todas marca algunas características. Particularmente Mateo nos habla de la traición de Judas. Juan nos habla del lavatorio de los pies, etc. Y solamente quiero mencionar, en la traición de Judas, estaba leyendo y escuchando que cuando los judíos se asustan y dicen, ¿soy yo, Señor?, no es tanto una pregunta, es más bien como que le estaban diciendo a Jesús, no soy yo, o sea, es como el, no, Señor, no creas que soy yo, ¿no? Y luego Jesús dice, el que mete conmigo la mano en el plato. Yo creo que nos imaginamos que estaban esperando a ver quién metía la mano en el plato de Jesús, ¿verdad? Para ver quién era el traidor. Pero es una expresión de Jesús al decir, o sea, de los que comen conmigo, uno de los que está aquí conmigo, comiendo conmigo, eso me va a traicionar. No es tanto que alguien metiera la mano en el plato de Jesús. Quizás todos metían porque se acostumbraba, pero la expresión es, alguien de los que come conmigo me va a traicionar. O sea, alguien de los que considero amigo, ¿verdad? Mi discípulo, me va a traicionar. Y bueno, Judas sabía quién era él, y el mismo Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo rápido. Pero en este sermón, hermanos, solo agrego esto como contexto. Hoy quiero enfocarme en dos palabras que son verbos que Jesús indicó al momento de compartir los elementos. Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. ¿Sí? Entendemos que lo representativo, Jesús estaba inaugurando o instaurando el nuevo pacto que ahora es con su sangre. No es solamente la Pascua, el Éxodo, sino ya no es necesario el sacrificio de corderos para perdón de pecados, sino ahora Él es el nuevo pacto por medio de su sangre. Pero hoy, en este sermón, vamos a hablar solamente de las palabras tomad, comed. La primera palabra, tomad, se traduce muchas veces a menudo como recibid. Reciban lo que les estoy dando. Jesús toma el pan, lo bendijo y lo partió, y luego lo presentó a sus discípulos y les dijo, tomad. Ellos lo tomaron y el pan fue suyo. A veces cuando me invitan a predicar o cuando voy a algún lugar y Pablo me pregunta a veces, ¿te dieron ofrenda? Y yo, sí, pero no la acepté, me dio pena. Y, tú aceptas siempre todo lo que te den. Mi manager siempre me dice eso. Y siempre es bueno aceptar pues, las cosas que nos ofrecen para nuestro bien. Si usted y yo fuéramos personas muy pobres y alguien nos ofrece una moneda, pues seguramente la tomaríamos.
O quizás si tenemos mucha hambre y hay algún pan disponible que nos ofrecen, pues es mejor que lo comamos. Nos están ofreciendo algo libremente, podemos recibirlo libremente. Como dice un himno, la vida se encuentra solo en Jesús, solo allí te es ofrecida, ofrecida sin dinero y sin precio. Es el don de Dios enviado gratuitamente. Toma la salvación, tómala ahora y sé feliz. Jesús, al estar dándonos a Él mismo como el pan que se entregó por nosotros, estarse dando a sí mismo como la sangre que Él derramó por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solamente tomarla, recibirla. Esa es nuestra función en este papel de salvación. Jesús ya lo ofreció. ¿He de tener a Jesucristo al tomarlo simplemente? Sí. ¿Necesitas un Salvador? Ahí está, tómalo. ¿Deseas ser librado del poder del pecado? Él puede liberarnos. ¿Deseas llevar una vida santa? Aquí está el que puede lavarte y hacerte capaz de vivir así. Tómalo, pues Él es tan libre como el aire. No tienes que pagar por Cristo más de lo que tienes que pagar por la siguiente respiración que ingrese en tus pulmones. Lo podemos tomar porque Cristo ha sufrido, y como ha sufrido, Él pagó la deuda que hasta el último centavo y cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Esta es la buena nueva de la institución de la cena del Señor. Tómala. El Señor ha pagado el precio. Podemos tomar libremente de la salvación que Él nos ha dado y podemos estar ahí seguros. Jesucristo no se hizo hombre para ganar algo con ello. Él no murió para cualquier propósito que tuviera que ver algo con su reconocimiento o su gloria incluso. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Jesús vino a morir porque venía a ofrecernos algo. Tomémoslo. Un árbol con fruto no serviría, dice Spurgeon, si nadie toma de ese fruto. ¿De qué serviría un árbol si no alimenta? ¿De qué serviría el sacrificio de Jesús si no tomamos o si no recibimos lo que Él nos ha dado? Cristo ha pagado el precio. Tú nunca puedes tener un derecho para con Cristo excepto que Él te da libremente conforme a sus riquezas. Por tanto, escucha la palabra, tomad, recibe, acepta, aprópiate de la salvación que Dios te ha dado y que Él pagó por nosotros. Tomad. Esta es la gran bendición que tenemos. Jesús hablando y diciendo, tomad. ¿Qué me toca hacer a mí? Recibe. Recibe, agarra, aférrate a esa verdad. Y el segundo verbo es comed. No hay quizás una forma de explicar qué es comer. Creo que todos sabemos perfectamente qué es comer. Pero entendiendo que no solamente la invitación de Jesucristo es tomar algo o recibirlo, sino introducirlo en nosotros. Que esto sea parte de nosotros. No es una cuestión solamente de recibir algo y no saber qué hacer con él. Es recíbelo y introdúcelo dentro. Que sea parte de ti. El alimento puesto ante ustedes, cómelo. No dejes que se eche a perder. Y que sea parte ahora de tu vida. Esta comida, cuando uno tiene que comer, no solo se traga, no solamente se pasa la comida, sino que le decimos constantemente a los niños, mastícala, tienes que masticar la comida. Bueno,
La palabra de Dios, hermanos, la experiencia en Cristo, la salvación, también es algo que Dios nos invita a experimentar, a encontrar el placer en ello. Cuando conozcamos al Señor, cuando las verdades vengan a nuestra vida, dale vueltas de tal manera que puedas discernir ese sabor. Piensa en el Señor Jesucristo y en su obra redentora a través de la lectura, la reflexión. Aprende a digerir internamente la verdad. No solamente recibe la verdad y trágala, sino aprendamos a saborear, a disfrutar la belleza de la palabra de Dios. Porque esta masticación o esta admiración y reflexión constante, entonces será una admirable forma de alimentarse del pan de vida. Jesús murió por los pecadores. Jesús murió en el lugar, en la posición y en sustitución de nosotros. Mastiquemos esa gran verdad y démosle vueltas y vueltas. Mordamos la grandiosa doctrina con el pensamiento hasta que se introduzca en nuestra alma toda la verdad del Señor y todo lo que alcancemos a conocer de la salvación. Porque la realidad es que los nutriólogos nos invitan a masticar, a comer correctamente. ¿Alguien sabe para qué? Los nutriólogos dicen que mastiquemos completas para que todos los nutrimentos hagan su efecto en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros realmente no solamente recibimos la salvación, la verdad, a Cristo como tal, sino dejamos o pasamos tiempo reflexionando en Él, digerimos su palabra, experimentamos, conocemos, entonces nuestra vida se nutre de Él. Y entonces nuestro cuerpo tiene un cambio. Cuando el alimento pasa a nuestras partes más profundas, empieza a reconstruir nuestro cuerpo, hasta que el alimento que era un pan se convierte en nutrientes. Retengamos a Cristo en nuestro pensamiento, en nuestra fe y en nuestro corazón, hasta que Cristo se haga uno con ustedes y alimente así nuestra alma, como el alimento reconstruye el cuerpo. La invitación, hermanos, repito, no es solamente recibir, es introducir, es disfrutar y reflexionar para que esta verdad que Cristo vino a ofrecer, este nuevo pacto, este perdón de pecados, realmente lo estemos viviendo y sea lo que esté transformando completamente nuestros corazones. Spurgeon dice, esto es muy maravilloso para entenderlo, sí, pero aun cuando yo soy el más indigno de ser, si Jesús me pide que confíe en Él, puedo confiar en Él. Su mandato es suficiente garantía para que yo lo haga. Toma y come, porque Él ha pagado el precio. Jesús pues se compara con el pan. Quiere decirnos que Él se ha puesto en esa figura y en esa forma en el pacto de gracia, porque lo que Él anhela es que le recibamos. Cuando Jesús dice, tomad, comed, sus palabras nos declaran que Él ha de convertirse en el verdadero alimento de nuestra alma. Las almas tienen que ser nutridas por la verdad de Dios, que es su alimento espiritual. Y el Señor Jesucristo se convierte en el alimento de nuestro corazón y en el sustento de nuestro espíritu. Cuando pensamos en Él y meditamos en Él, entonces sigamos pensando en Él, confiemos mucho en Él, meditemos en Él, pues así seremos transformados y reconstituidos para alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Perdón. Gracias. Este es el mensaje de Jesús. Tomad, comed. Jesús vino a los discípulos a ofrecer el nuevo pacto,
el perdón, la redención, la transformación de vida, la salvación, la eternidad, la resurrección de los muertos. Todo eso es el nuevo pacto. Toma. Y no solo recíbelo, vívelo. Y deja que ese alimento, ese pan que soy yo, esa realidad, esa obra que yo hice en la cruz, transforme todo lo que tú eres. Recíbelo y cómelo. Tomad, comed. Hay tal unión entre Cristo y el creyente que no podría haber o no debe haber una separación entre ellos. El anhelo es que estemos tan entretejidos, enlazados, que no haya ninguna posibilidad de separar a Cristo de mi vida. Hermanos, tomad, comed. Vivamos de tal manera que no solo recibamos la palabra, que no solo recibamos el pan de vida que es Cristo, sino que lo podamos día a día digerir, reflexionar, disfrutar, experimentar, y que esa realidad transforme todo lo que somos. Esa es, hermanos, la cena del Señor, el poder que Dios hizo, el poder que Dios le otorgó a Cristo para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de nuestra maldad, para darnos una amistad con Dios. Tomémosla y hagamos de ella nuestra vida diaria, nuestro alimento del alma.